Descubrí que mi novia me engañaba con una persona con antecedentes delictivos. Recopilé pruebas y las entregué a las autoridades para que lo arrestaran, enfrentaran las consecuencias de sus acciones y, en el proceso, destruir esa relación. Sé que mi historia puede generar diversas emociones, pero quiero contarla tal y como sucedió. Todo comenzó cuando tenía 19 años y mi padre fue diagnosticado con cáncer de páncreas. La noticia cambió nuestras vidas. Mi madre, quien trabajaba largas jornadas de 9 a 9, tuvo que redoblar esfuerzos mientras yo asumía el cuidado de mi padre. Durante 4 años, libramos una dura batalla contra la enfermedad, hasta que falleció tras una cirugía de triple bypass. La pérdida de mi padre fue devastadora, especialmente para mi madre. La vi transformarse en alguien irreconocible, profundamente herida. Intenté ser fuerte para ella y para mí, pero esos años oscuros dejaron huellas en mí. Perdí el enfoque en la escuela. Mis calificaciones se desplomaron y tomé un trabajo de medio tiempo para ayudar en casa. Antes de esta tragedia, llevaba una vida más tranquila y protegida. Asistía regularmente a la iglesia y participaba en actividades comunitarias. Sin embargo, tras la muerte de mi padre, todo cambió. Supe que, si quería ir a la universidad, tendría que costearla por mi cuenta, ya que no calificaba para ningún tipo de préstamo. Con los gastos del hogar y mi trabajo con salario mínimo, parecía imposible. Fue entonces cuando un amigo me ofreció una salida. Me introdujo en el mundo de la venta de sustancias ilegales. Inicialmente, me resistí, pero la necesidad era apremiante. Comencé a distribuir pequeñas cantidades de cocaína y, aunque no me enorgullece, reuní suficiente dinero para pagar la universidad. A pesar de este oscuro episodio, mantuve un perfil bajo. Nunca gasté el dinero en lujos innecesarios ni traté de impresionar a nadie. Mi enfoque era estudiar y terminar mi licenciatura. En 3 años, logré graduarme, estudiando Derecho con la intención de ser asistente legal, sin aspirar a ser abogado por mis experiencias con la corrupción que había observado. Durante la universidad, me reencontré con Rita, una compañera de secundaria con quien siempre había tenido una conexión especial. Ambos admitimos que, en el pasado, habíamos sentido algo el uno por el otro, pero nunca tuvimos el valor de expresarlo. Nos convertimos en mejores amigos y, con el tiempo, nuestra relación evolucionó hacia algo más profundo. Con Rita, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Amor genuino. Mis relaciones anteriores habían sido desastrosas. Una ex, a quien llamaré Becky, me había dejado emocionalmente destruido. Ayudé a Becky a salir de una relación abusiva y siempre la traté con respeto, pero al final me rompió el corazón. Con Rita, todo fue diferente. Ella era comprensiva, amable y parecía realmente valorar nuestra conexión. Durante 2 años fuimos construyendo una relación sólida. Le conté sobre mi pasado, la muerte de mi padre y las dificultades que enfrenté, aunque nunca mencioné cómo pagué la universidad o los detalles de mis actividades ilegales. Temía que esa verdad arruinara lo que teníamos. Todo parecía perfecto. Rita decía que me amaba, y yo sentía lo mismo. Estábamos haciendo planes para un futuro juntos, incluso para formar una familia. Pero entonces, ocurrió algo que cambió todo. Mi madre sufrió un accidente grave en el trabajo. Una estantería enorme cayó sobre ella, dejándola gravemente herida. Aquello sacudió nuestras vidas de nuevo, y mientras lidiaba con esta nueva tragedia, descubrí que Rita me estaba engañando. El hombre con quien me traicionó era alguien conocido por sus antecedentes delictivos. No podía creer que ella, la persona que decía amarme, hubiera hecho algo así. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Decidí actuar. Reuní pruebas de su infidelidad y las actividades delictivas del hombre. Llevé todo a las autoridades, quienes actuaron en consecuencia. Ambos enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Y aunque no me siento orgulloso de cómo manejé la situación, en ese momento sentí que no tenía otra opción.
Fue un episodio bastante grave. Los vecinos encontraron a mi madre después del accidente y la llevaron al hospital. Allí se le realizaron varias pruebas médicas. Las lesiones fueron severas. Sufrió múltiples fracturas y descubrieron que tenía una válvula cardíaca defectuosa que presentaba fugas. Los médicos necesitaban evaluar si podrían repararla. Una semana después, nos dieron la noticia de que la válvula podría ser reemplazada, lo que inicialmente nos llenó de esperanza. Sin embargo, los resultados de las pruebas también revelaron algo más. Había 5 pequeñas masas alrededor de su riñón izquierdo, con una alta probabilidad de que fueran tumores malignos. Los médicos realizaron una biopsia confirmando que, efectivamente, era cáncer de riñón. Comenzó con quimioterapia de inmediato, y en ese momento supe que debía concentrarme completamente en cuidarla. Por otro lado, mi relación con Rita iba bien. Nos habíamos mudado juntos a una ciudad que estaba a unos 30 kilómetros de Minondécimas, donde vivía mi madre. Cuando le informé sobre la situación de mi madre, Rita mostró preocupación y me ofreció todo su apoyo. Le expliqué que, debido a las circunstancias, pasaríamos menos tiempo juntos. Rita respondió asegurándome que estaría a mi lado, que no deseaba un descanso en nuestra relación y que quería ser mi apoyo emocional. A pesar de mi inseguridad, insistí en que, si en algún momento ella necesitaba tiempo o encontraba a alguien que le interesara, me lo dijera sin reservas. Su respuesta fue clara. Me valoraba profundamente y nadie podría ocupar mi lugar. A medida que avanzaba el tratamiento de mi madre, la quimioterapia comenzó a mostrar sus efectos secundarios. Inicialmente, parecía tolerarla bien, pero hacia el segundo mes comenzó a experimentar debilidad, pérdida de apetito y fatiga extrema. Durante todo este tiempo, Rita y yo manteníamos contacto constante. Nos enviábamos mensajes desde temprano. En la mañana, ella siempre preguntaba por la salud de mi madre, y a menudo pasábamos las noches hablando por teléfono, expresando cuánto nos extrañábamos. Aunque solo podíamos vernos cada 2 semanas, todo parecía estar bien entre nosotros. Conforme la salud de mi madre empeoraba, le pedí a Rita que disfrutara del verano y saliera con sus amigos mientras yo lidiaba con la situación en casa. Sabía que a ella le encantaban las actividades al aire libre y me alegraba escuchar sobre las aventuras y ocurrencias que compartía con sus amigos. Rita siempre mostraba empatía y tristeza al escuchar sobre la condición de mi madre, aunque la quimioterapia estaba funcionando para combatir las células cancerosas. También estaba debilitando gravemente a mi madre. Llegó un punto en el que su fragilidad me hizo sentir que el tratamiento estaba destruyendo su cuerpo más que el propio cáncer. Necesitaba un respiro para recuperar fuerzas, así que un grupo de amigos cercanos a mi madre vino a quedarse con ella, permitiéndome tomar un pequeño descanso. Decidí aprovechar el tiempo libre para visitar a Rita. La llamé mientras me dirigía hacia su ciudad y ella me dio la dirección del lugar donde estaba reunida con sus amigos. Cuando llegué, reconocí a la mayoría del grupo, ya que los conocía desde antes. Sin embargo, al llegar al patio trasero, noté a un chico sentado cerca de Rita. Ambos estaban riendo y disfrutando de la compañía de los demás. Rita me presentó al chico, a quien llamaré Henry, diciendo, «Él es mi novio». Henry me estrechó la mano con firmeza y me dijo, «Es un gusto conocerte». Mantuve la cortesía, aunque algo en él me pareció extraño desde el principio. No creo que Rita notara que sentía algo inusual respecto a Henry. Quizás era mi intuición, pero mi pasado me había enseñado a reconocer cuando alguien no es completamente transparente. Sabía que Henry era nuevo en su grupo de amigos y que ninguno de ellos, incluida Rita, lo conocía desde hacía mucho tiempo. Para ser claro, lo que sentí no fue celos. Rita tenía muchos amigos hombres a quienes realmente apreciaba, y nunca tuve problemas con eso. Pero había algo en Henry que me inquietaba, algo que no podía ignorar. Decidí darle el beneficio de la duda y asumir que solo eran pensamientos irracionales. A lo largo de la reunión,
Intenté distraerme hablando con Rita y sus amigos mientras observaba cómo interactuaba Henry con los demás. Traté de ser cordial y mantener la calma, aunque la inquietud seguía ahí. Rita y yo pasamos la noche juntos en su casa antes de que tuviera que regresar para cuidar a mi madre. Durante las semanas siguientes, la salud de mi madre continuó deteriorándose. Aunque hablaba con Rita todos los días, tanto por mensajes como por teléfono, ahora me doy cuenta de que era yo quien iniciaba la mayor parte de nuestras conversaciones. En ese momento, no prestaba atención a esos detalles. Un día, algunos familiares se ofrecieron a quedarse con mi madre para darme un descanso. Aproveché la oportunidad para visitar a Rita. La llamé mientras conducía hacia su ciudad y me dijo que estaba cenando con sus amigos en un restaurante, por lo que decidí unirme a ellos. Al estacionarme cerca del lugar, noté a Henry subiendo a un vehículo negro reciente. Él no me vio, ya que no estaba familiarizado con mi auto. Entré al restaurante y fui recibido con abrazos y palabras de apoyo por parte de Rita y sus amigos. Cenamos juntos, tomamos algunas copas, y luego Rita y yo regresamos a su casa para pasar la noche. Antes de dormir, le pregunté casualmente a Rita por qué Henry se había ido antes de que pudiera saludarlo. Ella pareció sorprendida y dijo que no sabía que él había estado allí. Añadió que no lo había visto en toda la noche. Dado que el restaurante estaba en un centro comercial con varias tiendas, pensé que quizá había salido de alguna de ellas sin que nadie lo notara. Decidí no darle más vueltas al asunto. Al día siguiente, poco después del mediodía, mi madre empeoró gravemente. Fue trasladada al hospital en ambulancia. Estaba muy débil debido a la quimioterapia y contrajo neumonía, lo que la hacía extremadamente vulnerable. Permaneció hospitalizada durante 3 semanas. Aunque le administraron medicamentos, su condición seguía deteriorándose. Finalmente, los médicos me informaron que mi madre tenía, como máximo, 1 semana de vida. No quería que sus últimos momentos fueran en una habitación fría de hospital. Con la ayuda del personal médico, organicé todo para llevarla a casa y hacer que sus últimos días fueran lo más tranquilos posible. Cuando llegó a casa, aunque estaba muy débil, mi madre se alegró de estar en un lugar familiar. Con voz temblorosa, me dijo que quería que fuera fuerte por ella. También confesó que estaba lista para irse y reunirse con mi padre después de tantos años. Un día, mientras una amiga de la iglesia cuidaba de mi madre, decidí ir a ver a Rita. No la llamé antes de llegar porque estaba muy abrumado por el dolor y lloraba sin parar. Necesitaba el consuelo de alguien cercano, y sabía que Rita sabría cómo reconfortarme. Cuando llegué a su casa, noté un vehículo negro estacionado detrás del auto de Rita. No le di importancia en ese momento, ya que mi mente estaba ocupada con la inminente pérdida de mi madre. Usé la llave que Rita me había dado para entrar por la cocina, como hacíamos habitualmente. Al abrir la puerta, escuché música sonando, pero no vi a nadie en la sala de estar ni en el porche trasero. Mientras caminaba hacia su habitación, empecé a escuchar sonidos provenientes del interior. Me detuve al reconocer los ruidos. Con el corazón latiendo aceleradamente, alcancé la manija de la puerta, pero me detuve nuevamente, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, abrí la puerta lentamente. Lo que vi me dejó completamente paralizado. Rita y Henry estaban juntos, en una situación íntima. Ninguno de los dos se dio cuenta de mi presencia. Mi primer instinto fue confrontarlo, pero me contuve. Sabía que no podía arriesgarme a causar problemas, especialmente con mi madre en una situación tan delicada. Retrocedí lentamente, temblando de rabia, y salí de la casa por la puerta trasera. Me subí a mi coche sin ser visto y me quedé allí llorando desconsoladamente durante media hora. Eventualmente, encendí el auto y regresé a casa de mi madre. No le conté a nadie lo que acababa de presenciar. Todos asumieron que mis lágrimas eran únicamente por mi madre. Por supuesto, gran parte de mi tristeza en esos días tenía que ver con la condición de mi madre.
Pero la traición que había presenciado por parte de Rita añadía un dolor completamente diferente. Me sentía devastado, luchando por entender cómo alguien en quien confiaba tanto podía actuar de esa manera. Sabía que mi madre debía ser mi máxima prioridad, especialmente en esos momentos finales, pero no podía evitar sentirme profundamente herido y enfurecido. Experimenté una rabia que nunca antes había sentido, a pesar de haber lidiado con situaciones muy difíciles en el pasado. Pensé en llamar a Rita y decirle exactamente lo que había visto, liberando todo mi enojo en una lluvia de palabras duras. Pero reflexioné y entendí que, si a ella no le importaba ser desleal mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, nada de lo que yo dijera le importaría realmente. Esa noche, me aseguré de que mi madre estuviera cómoda y regresé a mi antigua habitación, la de mi infancia. Allí, lloré hasta quedarme dormido, solo para despertarme horas después y comenzar a llorar de nuevo. Fue una noche larga, llena de emociones que parecían no tener fin. A la mañana siguiente, el sonido de mi teléfono me despertó. Era una llamada de Rita, pero la ignoré, aunque tuve el impulso de arrojar el teléfono contra la pared. Después de verificar que mi madre seguía durmiendo profundamente gracias a la morfina que le habían administrado, decidí enviarle un mensaje breve a Rita. Le dije que estaba muy ocupado con mi madre y que la llamaría más tarde, aunque sabía que no tenía intención de hacerlo. Con esfuerzo, me obligué a comer algo y a ducharme. Más tarde, las enfermeras del hospicio llegaron a revisar a mi madre. Después de monitorear sus signos vitales, me informaron que probablemente no viviría más de 48 horas. Les agradecí la información y salí al patio trasero. Intentaba mantener la calma, aunque todo dentro de mí parecía desmoronarse. Más tarde, le envié un mensaje a Rita diciendo que la condición de mi madre seguía igual. No quería hablar con ella, mucho menos verla. Sabía que debía concentrarme en asegurar que los últimos momentos de mi madre fueran lo más pacíficos posibles. Al día siguiente, justo antes de las 6 de la tarde, mi madre dio su último suspiro mientras yo sostenía su mano. Verla partir fue desgarrador, pero también sentí alivio de que finalmente estaba en paz. Los 3 días siguientes, estuve ocupado organizando su servicio fúnebre con el pastor de su iglesia, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero no podía apartar de mi mente las imágenes de Rita y Henry juntos. Cada vez que lo recordaba, sentía que mi enojo crecía. Estaba furioso con Rita por lo que había hecho, pero también con Henry, quien había sido tan amigable conmigo al principio. Pensar que probablemente ya tenían una relación o estaban en el inicio de una me hacía hervir de ira. Decidí que necesitaba saber más sobre él, así que contraté a un amigo, un investigador privado, para que hiciera una revisión de antecedentes. Después de una semana, el investigador me entregó un informe detallado sobre Henry. El documento incluía fotos de sus antecedentes penales. Me sorprendió descubrir que tenía un historial criminal extenso que incluía cargos por conducir bajo la influencia del alcohol, robo y allanamiento de morada. Sin embargo, lo más alarmante fue descubrir que Henry había estado en prisión durante 10 años por delitos mucho más graves. Había sido condenado por explotación sexual y otros delitos relacionados, y recientemente había salido bajo libertad condicional. Al leer esto, sentí una mezcla de asco y enojo. Saber que Rita me había traicionado ya era suficiente para destrozarme, pero ahora también me preocupaba la posibilidad de que me hubiera expuesto, sin saberlo, a enfermedades o a otros riesgos debido a su relación con Henry. Aunque sabía que Rita solía ser ingenua y confiada, no podía creer que estuviera tan ciega como para no darse cuenta del peligro que representaba a este hombre. A pesar de todo, comprendí que debía mantener la calma por mi propio bienestar. Pero en el fondo sabía que cualquiera que conociera el historial de Henry lo consideraría una persona peligrosa y despreciable. Henry nunca debió haber salido de prisión, pero en ese momento tenía otras prioridades. Con el funeral de mi madre recién concluido, necesitaba concentrarme en recomponerme.
Después de que todos se fueron, me sentí completamente agotado, tanto física como emocionalmente. Cuando por fin me recosté en la cama con la esperanza de dormir, recibí una llamada de Rita. Ella no sabía que mi madre había fallecido ni que yo había descubierto su relación con Henry. En los días previos y posteriores a mi descubrimiento, Rita había reducido significativamente sus mensajes y llamadas, lo que ya era una señal clara de que algo no estaba bien. Contesté la llamada e hice todo lo posible por sonar amigable, como si estuviera contento de hablar con ella. No mencioné la muerte de mi madre ni lo que sabía de su traición. La dejé hablar, escuchando cada palabra, consciente de que muchas de ellas eran mentiras. Fingí simpatía, incluso agradeciendo su falso interés. Cuando terminó diciendo que me extrañaba, mentí diciendo que yo también la extrañaba. En realidad, en ese momento, si algo le hubiera pasado, no habría sentido nada. Durante las semanas de permiso laboral por duelo, me encontré luchando contra el dolor de lo sucedido. Sabía que mi relación con Rita había terminado, pero no podía evitar sentirme profundamente afectado por su crueldad, intencionada o no. Aunque estaba aliviado de haber descubierto la verdad antes de que las mentiras se profundizaran aún más, no podía dejar de sentir que lo que Rita y Henry hicieron en un momento tan vulnerable de mi vida era una traición imperdonable. La idea de buscar venganza comenzó a invadir mis pensamientos. Quería que ambos sintieran el peso de sus actos, pero sin que supieran que yo estaba detrás de ello. Extendí mi tiempo de licencia laboral, amparándome en la Ley de Licencia Familiar y Médica, FMLA, asegurándome de seguir los procedimientos legales. Tenía ahorros suficientes para mantenerme por al menos 6 meses, lo que me daba margen para planificar mi siguiente paso. Sabía que, al estar en libertad condicional, Henry estaba en una posición delicada. Incluso un cargo menor podría enviarlo de vuelta a prisión para cumplir el resto de su sentencia original. Pero yo no quería algo pequeño. Quería que enfrentara nuevos cargos que lo mantuvieran tras las rejas por mucho más tiempo. Comencé investigando. Sabía que Henry tenía dificultades para conseguir empleo debido a su historial, y dudaba que su estilo de vida pudiera ser financiado con un ingreso legítimo. Una noche, estacioné un coche que Rita no reconocería cerca de su casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, vi a Henry salir y encender el motor de su auto. Lo seguí a una distancia prudente para evitar levantar sospechas. Lo vi conducir hasta una casa en mal estado, ubicada en un vecindario desfavorecido de la ciudad. Su coche quedó estacionado frente a la casa, y él entró. Anoté la matrícula de su vehículo y estacioné el mío a cierta distancia, donde pudiera observar sin ser visto. Pasé la noche en el coche y me dormí tras no detectar actividad alguna. A la mañana siguiente, alrededor de las 8, desperté, salí del coche y fui a desayunar. Después, regresé al vecindario para continuar observando. Durante el día, vi varios vehículos detenerse brevemente frente a la casa. La actividad era sospechosa, especialmente cuando algunos de los conductores regresaban varias veces. Deduje que Henry estaba vendiendo sustancias ilegales y documenté todo: fotos de las matrículas y videos de las transacciones. Esta rutina se convirtió en un hábito diario. Cada noche, también lo seguía después de las 6 de la tarde, cuando sabía que Rita salía del trabajo. Descubrí que Henry solía ir a recogerla, llevándola a restaurantes o directamente a su casa. Mientras reunía pruebas, mi determinación crecía. Sabía que lo que estaba haciendo no cambiaría el pasado, pero me daba una extraña sensación de control sobre una situación que, hasta entonces, parecía haber escapado de mis manos. Tenía serias dudas de que Rita hubiera estado alguna vez en esa casa, al menos no en esa propiedad en particular. Aunque ya había reunido suficiente evidencia para entregarla a la policía, decidí observar las actividades de Henry un día más. Sabía que no había salido a reabastecerse de mercancía para vender y quería confirmar mis sospechas antes de actuar. Ese último día llegué al vecindario alrededor de las 3 de la tarde. Algo inusual sucedió. El constante flujo de
Personas que solían visitar la casa de Henry se detuvo abruptamente. Permanecí en mi coche, observando, y unos 30 minutos después, una enorme camioneta negra Cadillac Escalade se estacionó en su entrada. Lo que sucedió a continuación me dejó intrigado. En lugar de una sola persona entrando a la casa como era habitual, vi salir a 3 hombres grandes del vehículo. Abrieron la puerta trasera y escoltaron a un hombre de mediana edad al interior de la casa. Este grupo permaneció dentro por más de 2 horas, algo completamente diferente a lo que había visto en días anteriores. Todo indicaba que el hombre, de mediana edad, era la fuente principal de la mercancía que Henry distribuía. Decidí conducir cerca de la casa y tomé una foto de la matrícula del Cadillac. Más tarde, en casa, descargué todas las imágenes y videos que había capturado durante los días anteriores. Elaboré un informe detallado, documentando las actividades sospechosas observadas durante 4 días consecutivos. Incluí descripciones de los vehículos que llegaban a la casa, los horarios y las matrículas. Imprimí un total de 38 páginas con fotografías de personas entrando y saliendo de la propiedad. Además, guardé todos los videos en una tarjeta de memoria que coloqué cuidadosamente en una caja de plástico para protegerla. Sabía que la policía tomaría en serio esta información, ya que incluía evidencia sólida con fechas y horarios estampados. Sin embargo, no quería detenerme allí. Mi intención era generar suficiente presión para que Henry enfrentara las consecuencias, incluso más allá de lo que la policía pudiera imponer. A la mañana siguiente, me dirigí a la comisaría de policía en la ciudad de Rita. Entré con calma y solicité hablar con alguien de la división de narcóticos. Un oficial uniformado me atendió y tras una breve presentación, le entregué mi tarjeta de presentación. Él la examinó detenidamente y me llevó a una sala de conferencias, donde continuamos la conversación. Le expliqué que tenía información importante que podría interesarle. Le entregué una carpeta con los documentos y la pequeña caja con la tarjeta de memoria. En las primeras páginas del informe, incluí información básica de Henry, así nombre completo, fecha de nacimiento, antecedentes penales y el nombre de su oficial de libertad condicional. El detective comenzó a revisar las fotos en silencio. Pude notar por las expresiones en su rostro que estaba sorprendido por la cantidad de pruebas incriminatorias. Las evidencias eran más que suficientes para justificar una orden de arresto contra Henry. Además, cualquier operativo relacionado podría significar un golpe importante al narcotráfico local y posiblemente ascensos para el equipo policial. Después de agradecerme por la información, el detective me preguntó si estaría dispuesto a testificar. Le expliqué que las pruebas eran lo suficientemente contundentes como para evitar que yo tuviera que hacerlo. Insistí en mantener mi anonimato en cualquier informe o procedimiento judicial, y él aceptó. Antes de irme, le entregué la fotografía de la matrícula del Cadillac Escalade. Le sugerí que investigara al propietario, insinuando que podría ser un proveedor de mayor nivel. También mentí, diciendo que mi firma legal representaba a alguien que había sido perjudicado por dicho individuo, lo que añadió un aire de legitimidad a mi solicitud. El detective estuvo de acuerdo en investigar más a fondo, asegurándome que mi identidad permanecería protegida. Sabía que podría haber pedido a algún abogado de mi firma que utilizara un favor a cambio de esta información, pero entendía que los abogados prefieren reservar sus recursos para situaciones más críticas. Con eso, mi parte estaba hecha. Había tomado medidas para asegurarme de que Henry enfrentara las consecuencias de sus acciones y que la red más grande detrás de él también estuviera bajo escrutinio. El detective permaneció en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de sugerirle. Se dio cuenta de que le había proporcionado otra pista importante para investigar. En menos de 5 días, había hecho más trabajo de investigación que lo que su equipo había logrado en meses, así que aceptó ayudarme con entusiasmo. 10 minutos después, volvió con una impresión de la matrícula del Cadillac Escalade, incluyendo el nombre y la dirección del propietario registrado. Dobló la hoja y me la entregó. La guardé en mi bolsillo,
agradeciendo su colaboración. Luego, mantuvimos una breve charla sobre deportes y autos antes de estrecharle la mano y regresar a mi coche. Mientras conducía de regreso a casa, estaba seguro de que muy pronto un juez estaría firmando una orden de arresto para Henry. Decidí mantenerme bajo perfil durante los días siguientes, monitoreando discretamente los reportes de arrestos en el periódico local. Una mañana, la portada del diario mostró una fotografía de Henry, visiblemente desconcertado, siendo llevado esposado por 2 oficiales. Sentí una mezcla de satisfacción y alivio al saber que, mientras nadie cometiera errores legales graves, Henry estaría enfrentando las consecuencias de sus acciones. Ahora cumpliría su sentencia original más varios años adicionales. Sin embargo, sabía que siempre existía la posibilidad de que contratara a un buen abogado que encontrara algún resquicio legal para reducir los cargos o incluso lograr su liberación. No podía permitir que eso sucediera. No había pasado mucho tiempo desde que salí de la comisaría cuando mi teléfono sonó. Al ver la identificación de la llamada, supe que era Rita. Contesté tratando de sonar sorprendido y alegre, aunque mis sentimientos eran muy distintos. Sin siquiera saludarme, Rita me preguntó por qué no le había informado sobre el fallecimiento de mi madre. Dijo que había visto el obituario en el periódico de mi ciudad. Respondí con calma que sabía que ella estaba ocupada con su vida y que no quería agobiarla con mi dolor. Antes de que pudiera profundizar más en el tema, le pregunté por qué había estado tan distante últimamente. Esto la llevó a cambiar de tema rápidamente, diciendo que quería que nos viéramos. Hice un esfuerzo por parecer entusiasmado, y le dije que la extrañaba. Le propuse cenar en nuestro restaurante favorito, y ella aceptó de inmediato. Ahora que Henry ya no estaba ocupando su tiempo, parecía estar más que feliz de volver a acercarse a mí para llenar el vacío. La noche de la cena, me presenté con una sonrisa y le di un abrazo prolongado. Aunque traté de actuar con naturalidad, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Decidí evitar besarla, y para mi sorpresa, no comentó nada al respecto. Supuse que asumió que mi estado emocional por la reciente pérdida de mi madre explicaba mi comportamiento distante. Sin embargo, en realidad, no quería imaginar dónde había estado su boca últimamente. Nos sentamos en el bar y pedimos unas bebidas a nuestro camarero habitual, quien nos reconoció de inmediato como una pareja generosa con las propinas. Cuando llegaron las bebidas, me excusé para ir al baño. Allí escribí un breve mensaje en mi teléfono, pidiendo al camarero que hiciera mis bebidas sin alcohol y que las de Rita fueran más fuertes. Cuando regresé al bar, me senté junto a ella y comenzamos a charlar sobre bebidas que habíamos disfrutado en el pasado, pero que no habíamos probado en mucho tiempo. Fingí buscar la receta de una bebida inusual en mi teléfono y mostré el mensaje al camarero mientras le preguntaba si sabía cómo prepararla. Él leyó el mensaje y sonrió discretamente, confirmando que era una especialidad suya. Rita comenzó a notar lo fuertes que estaban sus bebidas, mientras que yo comentaba que apenas podía sentir el alcohol en las mías. Pedimos varias rondas más, y ella empezó a mencionar lo borracha que se sentía. Yo, por mi parte, actué sorprendido, diciendo que apenas sentía un ligero efecto. Después de varias horas, pagué la cuenta con una propina generosa y nos dirigimos hacia la salida. Mientras caminábamos, fingí recibir una llamada urgente. Hablé de manera convincente sobre un asunto de trabajo que requería mi atención inmediata. Le expliqué que debía regresar a mi ciudad porque un abogado necesitaba mi ayuda con un caso importante temprano al día siguiente. Rita, aún bajo los efectos del alcohol, aceptó la explicación sin sospechar nada. La dejé en la entrada del restaurante, asegurándole que nos veríamos pronto. Subí a mi coche y me alejé, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el control estaba nuevamente en mis manos. Le pedí a Rita que regresara a su casa y que me esperara allí, asegurándole que mi asunto pendiente no tomaría mucho tiempo. La ayudé a subirse a su coche y la vi marcharse. Tan pronto como desapareció de mi vista, tomé mi teléfono celular y llamé a la policía.
Reporté haber visto a un conductor en evidente estado de ebriedad salir del restaurante. Les pedí con urgencia que actuaran de inmediato, mencionando que la persona parecía incapaz de conducir de manera segura. Acto seguido, subí a mi coche y conduje hacia la casa de Rita, que estaba a unos 2 kilómetros de distancia. A mitad del camino, justo a 1 kilómetro de su hogar, noté luces azules y rojas parpadeando en el horizonte. Reduje la velocidad y vi su coche detenido por la policía. Sabía que iban a arrestarla por conducir bajo los efectos del alcohol, ya que eso era exactamente lo que había anticipado. Lo que no esperaba era lo que sucedió después. Mientras realizaban la inspección obligatoria de su vehículo, los oficiales encontraron varias onzas de una sustancia ilícita escondidas debajo del asiento trasero. Me quedé atónito. Resultó que Henry, su pareja anterior, había estado utilizando el coche de Rita para transportar sustancias ilegales a otros distribuidores. Nunca había planeado que Rita enfrentara cargos tan graves, y mucho menos que fuera arrestada por algo así. Sin embargo, me di cuenta de algo crucial. Esa noche, Rita me había entregado la llave de repuesto de su coche, además de la de su casa. Eso significaba que yo mismo podría haber sido incriminado si las cosas hubieran salido de otra manera. Regresé a mi casa en silencio, procesando lo que había ocurrido. Horas más tarde mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y, al otro lado de la línea, escuché a Rita llorando desconsoladamente. Balbuceaba, intentando explicarme lo que había pasado. Intenté calmarla, diciendo que debía relajarse y hablar con claridad. Finalmente, logró decirme que estaba en la cárcel. Fingiendo sorpresa, le pregunté con tono ingenuo dónde estaba y por qué. Rita, entre sollozos, explicó que había sido arrestada por cargos relacionados con posesión de drogas. Actué, asombrado, como si no pudiera creer lo que me estaba diciendo. Ella me rogó que la ayudara a salir de esa situación y me pidió que pagara su fianza. Le expliqué que, debido al reciente fallecimiento de mi madre, no podía arriesgarme a usar mis propiedades como garantía, ya que aún estaban en proceso de sucesión. Aunque podía haber puesto mi casa como aval, decidí que no lo haría. Consideré esos cargos como una especie de justicia poética. Rita había traicionado mi confianza y destruido nuestra relación, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Los cargos por posesión de sustancias ilícitas con intención de distribución llevaban una sentencia mínima obligatoria. Sentí que, después de todo lo que me había hecho, era justo que asumiera la responsabilidad de sus actos. Asistí a su audiencia inicial y me senté en la parte trasera de la sala del tribunal, tratando de no llamar la atención. Cuando Rita entró, me vio. Su mirada reflejaba confusión, como si no pudiera comprender por qué estaba siendo acusada de algo tan serio. Yo, por mi parte, sabía perfectamente cómo había llegado a esa situación. Cuando intentó explicar al juez que su pareja anterior había sido arrestada por actividades ilegales días antes, el juez no mostró interés en sus excusas. En ese momento, Rita giró la cabeza hacia mí, con lágrimas en los ojos y una expresión de vergüenza. Comprendió que yo sabía de su infidelidad. Negué con la cabeza, dejando claro mi disgusto, mientras los oficiales la escoltaban fuera de la sala. La fianza se fijó a un monto extremadamente alto, tanto para ella como para Henry, quien ya había aceptado declararse culpable en un intento de evitar un juicio largo. Henry no obtuvo la clemencia que esperaba, y su sentencia fue severa. El juicio de Rita tuvo lugar semanas después. Al final, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Recibió una sentencia de 4 años con posibilidad de libertad condicional después de 3. Sin embargo, su vida profesional quedó completamente arruinada. Cuando salió de prisión años más tarde, su carrera estaba terminada. Yo ya había dejado todo eso atrás. Sentí que ella y Henry habían cometido el error de cruzarse conmigo en el peor momento posible. Ahora, ambos estaban pagando el precio.